Y como todas estas grabaciones que hacéis, ¿las guardáis o...? Esta grabación... Tenemos otra vez. Vamos a empezar la charla. Diego González, que es capaz de beneficiarse. Diego Martín va a... Lo primero es decir que esta primera fila queda reservada para los técnicos de todas estas aparatos y también para aquellos que tienen una audición más débil. La vista. Y la vista. Y para los que yo no soy con ese, sino con G. Me llaman voces de las sorderas, Luis. Muy bien, bueno, pues empezamos hoy. El ponente de la conferencia, el conferenciante de hoy es Francisco González Redondo. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Cantabria. Es doctor también en Ciencias Matemáticas por la Universidad Complutense de Madrid, por la Politécnica de Madrid. Y doctor en Filosofía. Une la ciencia y las letras y las ciencias. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Complutense de Madrid. En la actualidad, ¿qué es? Pues es profesor titular de la Historia de la Ciencia en la Complutense. Durante más de 30 años se ha dedicado a investigar y a divulgar, es un divulgador de la ciencia, a divulgar la historia de la ciencia y de la tecnología. Ha publicado más de 30 libros, ha escrito innumerables artículos y ha sido también comisario de importantes exhibiciones, de importantes exposiciones. Y ha realizado un buen número de congresos, simposios, seminarios y jornadas. Y también ha dictado pues algo así como 300 o 400 conferencias en distintas universidades españolas, pero también de Europa y de América. Todo ello siempre en relación al campo de la historia de la ciencia. Y vamos a la conferencia de hoy, que se titula La astronomía y la historia de las ciencias. Pues nada más, Francisco, te escuchamos. Muchas gracias. Pues gracias a la agrupación. Muchas gracias a la agrupación por invitarme a hacer lo que me gusta, que es divulgar lo que uno estudia y que los demás lo sepan. Como profesor de la Facultad de Educación, además, pues tengo una pequeña obsesión, y es que, como ponemos en la motivación de la conferencia, pues aunque todos nuestros hijos, nietos, incluso nosotros hemos pasado por un sistema educativo donde el que menos ha estado unos 10 años recibiendo lo que se supone que es instrucción científica, pues acaba la ciudadanía, y esos estudios nos lo dicen, sin cultura científica. Entonces, eso es un problema, que parece una contradicción. Si los hemos estado sometiendo a instrucción científica a nuestros estudiantes durante 10 o 12 años, ¿por qué? No digo ya sin siquiera haber llegado a la universidad, pero antes de llegar a la universidad, ¿dónde está el fracaso de la sociedad? ¿O dónde están las carencias que tenemos en el sistema que hace que los ciudadanos no tengan cultura científica? Bueno, milagros en Lourdes, pero lo que uno puede hacer es intentar contribuir, por ejemplo, con lo que os voy a contar. ¿Es posible darle al ciudadano medio una visión aceptablemente completa de todas y cada una de las ciencias, o por lo menos las herramientas para enfrentarse a la historiación de todas y cada una de las ciencias de manera comprensiva con H intercalada? Bueno, esa es la pregunta, ese es el reto, y a ello es a lo que vamos. Para empezar, no voy a empezar como se hace siempre cuando se habla de historia de o de filosofía de, con el modelo de la física, sino con el que me es más propio, el de la matemática. Los problemas que tiene la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, que se basan en qué es la matemática. Porque si todos habéis más o menos pasado por la universidad, en carreras de ciencias o en ingeniería, pues el primer día de clase, en análisis o en álgebra, y todos lo habéis disfrutado, o sufrido, pues os ha llegado un profesor, profesora, pero normalmente era profesor, que os ha empezado a escribir en la pizarra una palabra que es teorema,
con su enunciado, una palabra que dice demostración y luego ha llenado 1, 2, 3, 4 pizarras de la demostración de ese teorema. En general, previamente no nos ha dicho en qué marco teórico estamos, cuáles son los axiomas de la teoría en la que se va a demostrar ese teorema, y desde luego lo que sí hay una cosa que no está escrita, pero que todos asumimos, es que no podemos preguntarle al profesor esto de dónde viene, a dónde va o para qué sirve, porque cualquier profesor de matemáticas está autorizado a coger cualquier objeto arrojadizo por aristas afiladas que tenga y tirárnoslo a la cabeza tranquilamente, porque eso es una impertinencia. A mí, sin embargo, me parece que es muy pertinente. Pertinente, no impertinente, es muy pertinente esa pertinencia. Porque si esto es la matemática universitaria que hacemos en la universidad, que debería organizarse así, pues en qué teoría estamos trabajando, y esa teoría empieza por qué axiomas son los que estamos asumiendo como ciertos. Después tendríamos un problema, y es que cuando hemos llegado a la universidad veníamos ese primer día de clase siendo los números unos de nuestro instituto. Por eso estudiamos una carrera de ciencias, una ingeniería, porque éramos muy buenos en matemáticas y venimos con un 9,5, con un 10, y ese primer día de clase nos han pegado un bofetón anímico. Porque claro, la matemática que habíamos estudiado estaba llena de colorines en el instituto o en el colegio. Nos definían cosas, nos lo llenaban todo de ejemplos, por muy mayores que seáis, habéis visto este tipo de estilo, y si no, vuestros hijos, los libros de bachiller son así, y aquí no había nada de eso que nos estaban explicando el primer día de clase. Son como dos mundos distintos completamente. De haber alguna demostración de algo, sería de alguna pequeña propiedad que en un margen nos ponen, o si no tiene el profesor otra cosa peor que hacer, que ilustrarnos en qué puede consistir la demostración, pues, de una propiedad o de lo que sea, ¿no? Pero básicamente nos van a estar definiendo conceptos y poniendo muchos ejemplos, y no nos van a ilustrar con demostraciones. Entonces, yo digo, si lo que estudiamos en la universidad lo vamos a llamar matemáticas, al sustantivo matemática le podemos poner algunos prefijos, porque lo que hemos hecho en el instituto o en el colegio no le podemos llamar matemática. Bueno, pues ya entramos en materias históricas. Para organizar los precedentes temporales, incluso conceptuales, de lo que sea, por ejemplo, de la matemática, podemos utilizar dos prefijos de antelación, proto y pre. Los dos son de raíz griega, obviamente. Proto es un prefijo que nos viene a decir que es algo previo a matemáticas, pero de una naturaleza muy próxima a la matemática. Vale, pues efectivamente lo que hacemos en bachiller se parece, aunque es distinto, y por tanto le ponemos ese prefijo, pero sería casi matemática. Si vamos retrocediendo en nuestros recuerdos hacia la educación secundaria al principio, y sobre todo hacia primaria, con vuestros hijos y vuestros nietos lo veis, que los libros sí que están llenos de colorines, y aquí sí que no se le ocurriría a nadie ni hablar de palabras axiomas, ni de teorema, ni de nada que se le parezca. Son vamos a jugar. Los maestros, las facultades de educación, pues lo llaman de pinta y colorear, porque pues básicamente lo que tenemos que hacer en estas facultades, pues mucho pinta y colorear, por ejemplo, en matemáticas. Y desde luego llamarle matemáticas a esto, alguien que estudie este tipo de matemáticas, que no pretenda ir a la universidad, porque va a perder el tiempo. Entonces, ¿qué prefijo le ponemos? No le podemos poner proto, ¿verdad que no? Porque esto está bien lejos de lo que vamos a llamar matemáticas. Pero claro, podemos llamarlo pre-matemática. Porque aunque tiene relación con la matemática científica, está en un nivel bien alejado. Pre-matemática. Bueno, pues esto es desde el punto de vista, digamos, conceptual, didáctico o pedagógico. Y por tanto, nos aporta una pequeña primera clasificación que nos va a servir para toda la conferencia. Si le llamamos matemática propiamente como ciencia a los desarrollos matemáticos que transmitimos científicamente, es decir, axiomático y deductivamente en la universidad, pues tenemos una definición de matemáticas. Bueno, luego en la facultad de matemáticas lo podemos explicar de una manera u otra, pero si un conjunto de conceptos de teoría no está bien organizado, pues no lo llamaríamos propiamente matemática, estaría en una fase anterior, ¿no? Protomatemática, por los desarrollos matemáticos que sí son científicos, pero que enseñamos descriptivamente, pues en el bachillerato y quizá al final de la ESO. Y prematemática, pues todo lo anterior. Claro, el desarrollo matemático que introducimos pues, a partir de ejemplos, precisamente aspectos de la realidad, con actividades concretas y demás, que es lo que hacemos en educación primaria, bueno, si queremos en infantil, pues también, porque a los niños de infantil también los sometemos a nuestro sistema educativo, ¿verdad? Bueno, pues con este marco vamos a hacer un cambio. Porque claro, lo mismo hay una persona aquí que cree que solo vamos a hablar de lo que llamamos ciencias.
y un historiador de la ciencia tiene que dar un panorama lo más integrador, inclusivo que puede. Por ejemplo, vamos a hablar de Cervantes y de su época. Y va a tener su sentido. ¿Veis la fecha? 1547-1616. Todos sabéis que Cervantes nació en 1547, estuvimos conmemorando junto con Shakespeare el cuarto centenario del fallecimiento de ambos dos, y todos sabemos que escribió El Quijote. Shakespeare es un poquito más joven, pero los dos mueren a la vez. De Cervantes lo sabemos casi todo, porque la burocracia española es magnífica, y entonces pues tenemos prácticamente como cautiverio cuando pagan por él, lo tenemos todo. De Shakespeare no tenemos nada, hasta no sabemos si realmente existió, o como en alguna película habéis visto, pues es un noble británico que utiliza pues a cualquiera para que saque al público sus obras de teatro. Bueno, ¿en qué contexto viven ambos dos? Pues ambos dos, la primera parte, la infancia de Cervantes, se desarrolla en una España pues extraordinariamente imperial. En nuestro siglo XVI es maravilloso, claro. Somos los dueños y somos optimistas diciendo que todo esto es de España. Bueno, pues vale, venga, pues somos dueños de casi todo. Bueno, cualquiera que quiera moverse por Europa, pues desde luego está sometida al poder de los ejércitos de Carlos, ¿verdad? La segunda parte, ya la madurez de Cervantes, pues se desarrolla en una España ya no tan poderosa, con un corredor para unir los territorios, Suiza, etcétera, pero con un Felipe II, pues además va a ser rey de Portugal por cuestión matrimonial, ¿verdad? Frente a esto, Shakespeare vive en un ambiente muy pequeñito, pues es solo Inglaterra. Gales es otro reino y Escocia pues tampoco está todavía en el Reino Unido. Es decir, que hay una diferencia enorme, tan diferencia que hay, como que nosotros tenemos esos dos reyes tan machotes y ellos tienen dos reinas. Igual de machotes. Porque María la Sangrienta, Bloody Mary, la verdad es que tenía pantalones, que se decía por lo menos antes, y la reina virgen Elizabeth I, la llaman así porque no se reprodujo, dicen pues también tenía mucha energía. Esto va a ser, yo no sé si determinante o no de lo que pase en los siglos posteriores, pero lo dejo ahí de momento. Claro, esa monarquía española o hispánica no se limita a los territorios europeos, en realidad es que somos dueños del mundo, sobre todo con la unión con Portugal. Claro, todos los puntitos azules que estáis viendo, la parte portuguesa, y todo lo rojo que estamos viendo, pues la parte española. Es que no existe el Océano Pacífico, existe el lago español, obviamente, porque cualquiera que se atreviese a salir de Oceanía o de Asia camino de América, pues tendría que llegar a un puerto español, pues solo los nuestros se atreven, evidentemente, ¿no? Y esto se acrecienta con Felipe III, que es ya donde sucede la parte final de la vida de Cervantes, bueno, y si queremos verlo así, también de Shakespeare. Bueno, realmente decir que ya se ha colonizado todo el interior, ni hoy en día se ha hecho, pero bueno, básicamente, sobre el papel y los tratados internacionales, todo esto es esa maravillosa España. Bueno, pues muy bien. Inglaterra, sin embargo, tiene una novedad, no tiene un Felipe III, tan casi machote como los otros, tiene un Jacobo I, rey de Escocia, decididamente homosexual, que vive en la corte con su parejo, aunque se reproduce por razón de dinastía, solo faltaba, pero que inaugura otro ámbito, otro mundo, y sobre todo la unión de los dos reinos, el reino de Escocia y el reino de Inglaterra. Muy bien, y yo todo esto porque os lo cuento, pues lo diremos bien. En ese momento final, con Felipe III, el año antes de fallecer, en 1615, escribe Cervantes su segunda parte del Quijote. ¿Y por qué merece la pena traer a colación la opinión de un hombre culto que, por lo que sabemos, pues debió estudiar el quadrivium y además, aparte del trivium? Pues porque Cervantes pone en voz del Quijote su clasificación de las ciencias al comienzo del siglo XVII. La caballería es una ciencia, replicó Don Quijote, que encierra en sí todas o las más ciencias del mundo, a causa que el que la profesa ha de ser jurisperito. Ya empezamos mal, porque claro, si a principios del siglo XVII la primera de las ciencias es la jurisprudencia, y todos sabéis que 20 jueces del Supremo pueden dividirse de tal manera que 10 digan una cosa y los otros 10 justo la contraria, pues decir que ese ámbito es científico, hombre, pues ¿qué le vamos a decir? Ellos llaman ciencias jurídicas en el siglo XXI, pero hay que echarle mucha imaginación para que los científicos aceptemos que eso es una ciencia. Seguimos.
¿Ha de ser teólogo? Bueno, aquí yo, da lo mismo que ser religiosos, creyentes o no, desde luego, por mucho que no. La teología no es una ciencia en el siglo XXI, nos pongamos como nos pongamos. Yo puedo ser creyente en una religión, pero decir que eso es científico, pues no. Hay que ser médico, diría, pero claro, ¿qué tipo de concepto tiene de medicina? No, prácticamente un curandero, un herbolario, porque claro, le van a dar tantos palos al pobre Quijote que necesita hierbas medicinales. ¿Ha de ser astrólogo? Hombre, esto se va aproximando, ¿verdad que sí? Claro, pero astrólogo, no astrónomo. La astronomía que ha podido estudiar o conocer levemente por el Quadrivium Cervantes, pues por supuesto, aunque estamos hablando de 1615, pues va a ser un poquito de Ptolomeo y un poquito de poco más. Va a citarlo en sus obras, va a citar que sabe que es un astrolabio, aunque probablemente nunca supo utilizarlo, pero poco más que eso. Astrólogo para mirar en las estrellas y ver pues en qué momento estamos de la noche, ¿no? Y ha de saber las matemáticas, pero no las matemáticas de Euclides, no nos pasemos, hay que saber sumar, restar y saber las distancias que me quedan de una jornada hasta la siguiente remesa de palos que me vaya a llevar en mi deambular por el territorio patrio, ¿no? Esta es la perspectiva de un hombre culto en España sobre las ciencias en 1616. ¿Y por qué introduzco esto así? No solo por ser multidisciplinar, pues porque esta época de Cervantes y de Shakespeare va a ser capital para esta conferencia. Sí lo va a ser. Porque precisamente en esa época de Cervantes y de Shakespeare es cuando vamos a ver los comienzos de la Revolución Copernicana y los comienzos de la Revolución Científica. Cervantes nace en 1547, en 1543, en el lecho de muerte, como todos sabéis, autoriza a Copérnico que se publique su Revolución. Como los medios de difusión son los que son, pues claro, no hay internet, etc. Obviamente, la difusión de la obra de Copérnico pues va a llevar su tiempo, es decir, esos años de infancia y de juventud de Cervantes. Bueno, como todos sabéis, tuvo un éxito extraordinario el libro de Copérnico, y desde Copérnico hasta el Big Bang, pues todo fue armonía, hasta la hipótesis del Big Bang y demás, todo fue armonía, no hubo ni un solo problema en la historia de la astronomía, y por tanto yo me puedo ir porque la conferencia ya se ha terminado, ¿verdad que sí? Espera un poco, espera un poco, ya hablaremos luego. Venga, vuelvo. Pues efectivamente, algo debió pasar, porque ese mismo 1616, unas semanas antes de que muriesen Cervantes y Shakespeare, pues va el Belarmino, el cardenal Belarmino, le dice a Galileo, anda, Galileo, ven para acá, mira Galileo, la teoría copernicana hay que condenarla, porque es una insensatez, un absurdo en filosofía y además es formalmente hereje. Además te vamos a hacer una invitación, por si acaso no lo sabías, más te vale presentar la tesis copernicana solo como hipótesis matemática, por lo que te pueda pasar. Desde luego no digas que es un hecho comprobado, que es el Sol el que está en el centro del universo, digamos, sistema solar decimos hoy, porque eso como hipótesis matemática te lo aceptamos, pero como realidad física de ninguna de las maneras. Y además te informamos también que está prohibido en todo el mundo católico, así que aunque te vayas de excursión, no puedes explicar esto como si fuese cierto. Bueno, y además, pues un poco después, se va a integrar el Revolutionibus en el índice de libros prohibidos. Sí, eso pasa el año precisamente que mueren Cervantes y Shakespeare. La vida de Cervantes y Shakespeare ha visto la hipótesis de una revolución copernicana y la muerte de esa revolución copernicana por prohibición en el mundo católico. Es decir, que quizá no debemos estudiar la revolución copernicana solo como la estábamos viendo, el éxito o no en vida de Cervantes, es decir, en las décadas posteriores a la publicación del libro de Copérnico. Si leemos a Thomas Kuhn, por ejemplo, pues claro, veríamos la perspectiva que sí parece invitarnos a utilizar al analizar la revolución copernicana, que constituyó una transformación de la astronomía matemática, pero que implicó también cambios conceptuales pues en otros muchos campos, como la cosmología, la física, la filosofía y la religión. Es verdad que don Thomas nos dice que nos podemos ahorrar estudiar estas cosas y sobre todo contarlo, pretender contarlo en una conferencia, porque es imposible que ningún humano, por erudito que sea, pueda ser competente en todo ello. Pero a eso no le vamos a hacer caso, ¿verdad que no? Y vamos a seguir, porque si no me vuelvo a mangar con que me voy. Pero no. La revolución copernicana sí nos va a aportar otro, de acuerdo. La reconciliación de la astronomía con otras ciencias va a dar origen, va a ser el fermento de otra perspectiva. Es decir, que si fracasa como tal la revolución copernicana, podemos estudiar todo esto desde un campo, una perspectiva más global.
la revolución científica. Ah, entonces esto ya nos da un poquito más de juego. ¿Qué será esto de la revolución científica? Bueno, para que no me llaméis pedante, no voy a sacar solo libros como el de Thomas Kuhn, sino vamos a recurrir a lo que recurre todo el mundo, lo confeséis o no, a Wikipedia. Y entonces vamos a ver qué nos dice Wikipedia que es la revolución científica. ¿Lo estáis leyendo? No, es mentira, no se ve nada. Vamos a ampliarlo. ¿Lo veis mejor así? No, claro que no. Y al que diga que sí, pues está mintiendo. Lo voy a escribir en letras más grandes. Bueno, la revolución científica fue una época asociada principalmente con los siglos XVI y XVII. Vale, ya estamos donde debíamos estar. La época de Cervantes y Shakespeare, el final, el principio del siglo XVII. En que nuevas ideas y conocimientos en física, astronomía, biología, medicina y química. ¿Y dónde están mis matemáticas? ¿Y dónde están sus geologías? Yo no me voy a olvidar de ellas, como habéis visto. Transformaron las visiones antiguas y medievales sobre la naturaleza y sentaron las bases de la ciencia moderna. Ah, entonces la época de Cervantes y Shakespeare sí parece que merece la pena ser tenida en cuenta, como si queremos organizar el conjunto de las ciencias y de su historia, porque va a ser ahí donde de una manera u otra ya nos están diciendo que van a nacer todas. Bueno, de acuerdo a la mayoría de las versiones, la revolución se inició pues al final del Renacimiento. Claro, antes del XVI pues viene el XV y la primera del XVI. Y continuó hasta el siglo XVIII, claro, como veremos, y el XIX, y el XX y el XXI, solo falta. Sí es importante que tengamos en cuenta que no existió la revolución científica en el siglo XVI, ni en el XVII, ni en el XVIII, ni en el XIX, que eso es un invento de Coiré, pues que se le ocurre y probablemente después de haber pasado por la Guerra Civil Española y haber visto en el bando republicano lo que fueron las revoluciones dentro de la revolución. Pero bueno, la ciencia medieval en cualquier caso también debe ser tenida en cuenta, porque sin ciencia medieval no va a haber renacimiento, y sin renacimiento no va a haber revolución científica. Es decir, que si alguien pretende estudiar la historia de todas las ciencias, más vale que tenga claro que tiene que, desde mi perspectiva, centrarse en la época de Cervantes y Shakespeare, sus precedentes y sus consecuencias. ¿Vais entendiendo el comienzo de la conferencia? Bueno, ¿y qué es lo que nos va a dar entonces a modo de prefacio, prólogo, de avance de lo que voy a contar esta época de Cervantes y Shakespeare? ¿Por qué es tan singular este periodo? Pues porque de entrada, cuando todavía no han fallecido ni Cervantes y Shakespeare, por primera vez se puede asumir que por primera vez, habrá pequeñas excepciones, va a haber en lo que hoy llamamos ciencia el uso de instrumentación. Hasta que Galileo no se pone a utilizar, a intentar perfeccionar las lentes y convertir ese conjunto de lentes debidamente situadas en un telescopio, no hay instrumental. Por ejemplo, para observaciones astronómicas. El gnomon de los griegos pues da muy poquito juego, aunque se utilizó. Es decir, que en la época de Cervantes y de Shakespeare tenemos instrumentación y además un valor por la experimentación. No por el paseo filosófico peripatético hablando sobre no se sabe qué. Vamos a experimentar y vamos a utilizar instrumental para esa experimentación. ¿Qué más tenemos? La época de Cervantes y de Shakespeare hace que no científicos, más bien llamémosles filósofos, como Francis Bacon, vean lo que están haciendo Galileo y otros y diga, es que esto es revolucionario lo que ustedes están haciendo. Ustedes están haciendo unas cosas nuevas con unas metodologías nuevas. Pues desde entonces a eso lo llamamos el método científico. Y también va a ser fruto de la época, de lo que se va a hacer en la época de Cervantes y de Shakespeare. ¿Qué más cosas nos va a dar la época de Cervantes y de Shakespeare? Pues nos va a dar el lenguaje. Hoy no concebimos las ciencias en general, un ámbito cuando se quiere cientificar, pues tiene que matematizarse. Cuando hablamos de psicología científica o psicología matemática, y así con casi todos los campos del saber. Cuanto más matematizados, más científicos los consideramos, ¿verdad? Bueno, pues en esta época también vamos a, por primera vez, parece, disfrutar de este postulado de matematicidad de Galileo. Retomando la máxima pitagórica de que el universo todo es número natural y por tanto erróneo, el error de Pitágoras, sí va a generalizarlo Galileo diciendo algo así como que Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático. No es eso lo que escribió Galileo. En realidad lo que escribió es un poquito más complejo. Y entonces, cuando lo leemos, pues vemos que estaba como que se quedó corto.
que tenía una intuición pero que se quedó corto, porque lo que escribió en el Saggiatore en 1623 fue que la filosofía natural o de naturaleza está escrita en este libro inmenso que se encuentra continuamente abierto ante nuestros ojos, quiero decir el universo, pero que no puede entenderse si no se aplica uno primero a entender su lengua, a reconocer los caracteres en que está escrito, y está escrito en lengua matemática. Y todos diréis, claro, y entonces Galileo dirá que nos hace falta el álgebra y el cálculo infinitesimal, porque si no, no vamos a poder entender ese universo y ese lenguaje en el que Dios ha escrito el universo, ¿verdad que sí? Pues no. Pues no. Y sus caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas sin cuyo medio es humanamente imposible entender nada. Bueno, pues con esto no vamos a poder entender el universo todavía. Ha tenido la intuición. Galileo ha tenido la intuición. Va a hacer falta mucha matemática si queremos tener una visión científica del universo. Pero yo, Galileo, todavía no la puedo proporcionar, porque con esto realmente vamos a llegar poco lejos. Pero estamos viendo lo que nos está dando la época de Cervantes y de Shakespeare. Instrumentación y experimentación, en qué consiste el método científico y la necesidad de que si queremos ciencia hace falta matematización. ¿Va? Entonces, ¿cuál es la ciencia en la época de Cervantes? Bueno, pues entonces teníamos que buscar esto, ¿no? La ciencia, nos están diciendo, en la época de Cervantes y de Shakespeare, pues sería buscar eso, física, astronomía, biología, medicina y química, geología y matemáticas, y ver en qué estado están en esa época de Cervantes y de Shakespeare. Ver lo que hay antes y ver lo que hay después. Pero claro, la pregunta es, ¿pero existe la ciencia, artículo determinado, singular, una única ciencia, una única visión de una única cosa? ¿O lo que existen son ciencias y cada una está en un estadio particular independiente? Claro, las preguntas impertinentes, que a mí me parecen pertinentes, serían, ¿desde cuándo existen las ciencias? ¿Qué son las ciencias? ¿Cuándo un campo del saber puede considerarse científico? La jurisprudencia todavía no. Otras, pues yo creo que todavía no. Cuando mis compañeros pedagogos dicen ciencias de la educación, yo digo, ¿lo qué? ¿Cuándo? Y es lo que estoy diciendo. Sométase esa ciencia, entre comillas, a este marco que vamos a ver. ¿Qué ciencias hay en la época de Cervantes? Bueno, pues claro, lo que yo os estoy sugiriendo es que utilicemos la primera de las ciencias, la matemática como modelo, y a partir de ahí pues veamos el estado de todas las demás en la época de Cervantes, antes o después. Si queremos historiar lo que sea, el concepto de célula, lo que se os ocurra, pues habrá que preguntarse cuál es el objeto historiable. Bueno, en este caso sería la matemática, ¿vale? ¿Y qué es la matemática? Pues bueno, es una ciencia, lo que hay que preguntar. Vale, ¿y qué es una ciencia? Hombre, pues un conjunto de teorías, ¿verdad que sí? Bueno, ¿y qué es una teoría? En el caso de la matemática está bien claro. Un sistema hipotético deductivo, donde se aceptan una serie de conceptos indefinidos, se asumen unos enunciados que llamamos axiomas y a partir de los cuales pues vamos demostrando teoremas. Es decir, un conjunto de enunciados demostrados siguiendo reglas lógicas y todo bien organizado en un cuerpo coherente. No podemos hacer trampa como en los debates políticos introduciendo un concepto al margen de... No, eso no. Aquí, todo bien integrado, ¿no? Vale, entonces, la pregunta pertinente parecería ser ¿cuándo tuvimos la primera teoría matemática? Porque cuando tengamos la primera teoría matemática, tendremos la primera organización científica de ese ámbito del saber que llamamos matemática. Bueno, pues eso por primera vez sucedió con Euclides en Alejandría con sus elementos. Hubo otros elementos antes, pero como se han perdido todos, pues el que conservamos es este. Entonces nos preguntaríamos, ¿no existe la artículo determinado, ciencia matemática antes de Euclides? Por lo tanto, todos sabéis que tenemos un montón de tablillas mesopotámicas, pues con matemáticas, con astronomía, diremos que es la astronomía y matemática. Y que él dice que el papiro Rhein no tiene matemática. Pero, ¿hay algún enunciado general en esas tablillas? ¿Hay alguna demostración? ¿Hay algo más que problemas? En este hay 17 o 19 problemas resueltos con sus... Pero todos son con valores concretos, con medidas concretas. No hay expresiones generales. ¿Cómo vamos a llamarle a esto propiamente matemática? Es como las matemáticas de nuestra primaria, de nuestros niños. Yo a esto lo llamaría matemática. ¿Cuándo tenemos por primera vez en la historia de la matemática constancia de que un, llamémosle matemático, ha presentado enunciados generales que sirvan para todo un conjunto de
figuras o geométricas o lo que sea. Bueno, pues se supone que fue Tales de Mileto en el siglo VI el primero en enunciar proposiciones matemáticas generales. No demostró ninguna, no las integró en ningún sistema coherente. Hombre, pero bueno, ya estaba anunciando a lo que llamamos matemática. Bueno, pues si esto es así, yo considero que se puede hablar de que la matemática nace con los elementos de Euclides, que de Tales de Mileto hasta los elementos de Euclides estaríamos en una fase casi científica, proto-matemática, y que todo lo anterior pues lo podemos llamar pre-matemática. ¿Qué tenemos en los elementos de Euclides? Bueno, pues una colección que él llama de definiciones. Él sabe que no son definiciones, porque decir que un punto es lo que no tiene partes no está definiendo nada. Simplemente la petición de permiso para utilizar el concepto punto o el concepto línea, y a partir de él construir ya así otros. Los ejemplos en física son bien claros. Si yo os pregunto qué es velocidad, para acabar pronto diréis, bueno, derivada primera, espacio partido por tiempo, ¿verdad que sí? Claro, me lo dirá, espacio partido por tiempo. Bueno, muy bien, ¿y qué es espacio? ¿A qué es igual espacio? Bueno, ¿qué es tiempo? ¿A qué es igual tiempo? Obviamente no podemos definir lo indefinible, porque esto sería para atrás, y habría que empezar en algún sitio, ¿no? Bueno, pues en geometría se aceptan como indefinidos punto, línea, círculo, y se asumen una serie de postulados o axiomas. Bueno, pues este es el formato de toda teoría matemática hoy, y esto nos lo regala Euclides en sus elementos. ¿Dónde nace la matemática como ciencia? En Euclides. A partir de ahí, ¿qué tenemos? Pues sí, vamos a ir demostrando durante 13 libros, capítulos grandes, un montón de teoremas. Vale, pues ya está, ya tenemos organizada la historia de la matemática. ¿Veis qué rápido? Historia, los desarrollos matemáticos propiamente científicos a partir de Euclides. Protohistoria, los desarrollos entre Tales y Euclides. Y prehistoria, pues todos los desarrollos anteriores a Tales de Mileto. Bueno, pues si ahora queremos, podemos decir, bueno, vale, pero si ya tenemos la historia, como hacemos con la historia normal de los hechos bélicos y demás, ¿no? Podemos organizar por historia antigua, historia moderna, historia contemporánea. Bueno, pues aquí ya podemos buscar algunos cortes temporales. Ya propongo estos, pero pueden ser otros, ¿no? Desde Euclides hasta Gauss le vamos a llamar antigua, desde Gauss hasta Hilbert pues lo vamos a llamar moderna, y desde Hilbert a nuestros días pues contemporánea. Bueno, habrá alguien que diga, no, a mí me gusta más Gödel y el teorema de incompletitud. Bueno, pues vale, pues cortamos donde queramos. Pero la idea no es esa. La idea es que para organizar un campo del saber lo podemos hacer marcando una serie de hitos que nos marquen distintas etapas. Y ahora ya sí, podemos escribir montones de capítulos dentro de cada una de esas partes. Seguimos. Cambiamos de tercio. Todo esto, como veis, ha sucedido antes de la época de Cervantes y de Shakespeare. Es decir, todo esto está disponible para todos los científicos un montón de siglos antes de que nazcan Cervantes, Shakespeare y, por supuesto, que Copérnico o Galileo. Vamos con la biología. Las preguntas serían más o menos las mismas. ¿Cuál es el objeto historiable si queremos escribir la historia de la biología? Pues la biología. ¿Y qué es la biología? Pues una ciencia. Con la misma respuesta siguiente. ¿Qué será una ciencia? Pues un conjunto de teorías. No sé si hay algún biólogo en la sala que le pregunten al biólogo qué es una teoría biológica, porque yo no lo voy a responder. Pero en cualquier caso, lo que sí sabemos es que habrá habido una primera teoría biológica. Y parece razonable, si mantenemos este esquema de historiación, que en el momento en que tengamos la primera teoría biológica, ya tenemos la biología como ciencia. Mientras que en las etapas anteriores, mientras no tengamos una teoría biológica, pues estaremos en una fase protocientífica o precientífica. Bueno, pues vamos a ver esto que pasa. La primera teoría que podemos considerar científica en el ámbito de la vida, del estudio de la vida, pues sería la que nos cuenta, la que nos propone Charles Darwin en su libro El origen de las especies mediante selección natural. ¿Por qué? Pues porque el hombre sabe el fregado en el que se está metiendo y construye todo su entramado, lo que ha ido estudiando durante décadas, pues al modo de una teoría biológica. Va a hablar de, por supuesto, selección natural. Pero para convencer a los lectores de que eso existe, les va a plantear por analogía algo que conocen perfectamente en el Reino Unido, que es la selección artificial. La selección de especies de perro, pues todos hemos visto el perro salchicha, el perro no sé qué, eso es algo que todos conocen. Pues no les va a hablar de eso porque ya lo conocen todos. Y les va a hablar de otras variaciones en la domesticación. Claro, una vez que ven lo que hemos hecho artificialmente, pues va a plantear lo que sucede en la naturaleza. Como el criterio va a ser la lucha por la existencia y la selección natural, los siguientes capítulos va a tratar de ello. Y
finalmente pues va a establecer las leyes de esa variación, de esa selección. Terminado de enunciar las leyes, él mismo, para los posibles críticos, les plantea qué críticas se plantea él mismo. Se va, digamos, a someter a su propia evaluación, claro, con la respuesta ya preparada, para que los críticos digan, es que no se me ocurre ninguna pregunta más que hacer. Es un genio. Y después, claro, como todo este ámbito de lo biológico está íntimamente relacionado con lo geológico, pues en la otra mitad del libro pues va a hablar del registro geológico, de los fósiles, etc. Es decir, que ha construido una teoría para los procesos biológicos. Desde esta perspectiva, la primera teoría biológica sería del siglo XIX, muy posterior a la época de Cervantes y de Shakespeare. Y todos decís, hombre, pero una teoría, la primera teoría de los procesos biológicos, y no hay ninguna otra teoría antes. Bueno, sí, tenemos una teoría de la unidad de vida. Claro, porque claro, no es lo mismo la unidad de vida que los procesos de lo viviente. Sí, la teoría celular va a empezar a gestarse, bueno, como siempre todo tiene antecedentes, proto y pre, pero bueno, con Schleiden y Swann en torno a 1839, que van a intentar teorizar sobre la célula, la unidad de vida. Y el cierre de la teoría celular lo va a dar nuestro Santiago Ramón y Cajal al integrar la neurona dentro, o las neuronas dentro de ese mundo celular, que va a dar el cierre a la teoría. Luego el siglo XIX nos proporciona una teoría, la primera teoría sobre la unidad de vida y la primera teoría sobre procesos de lo viviente. La biología como ciencia nace en el siglo XIX. Y diréis, claro, pues ya está, ya tenemos la historia, empieza aquí, vamos a construir la protohistoria y la prehistoria. En el ámbito, en ese campo, en esa etapa protohistórica, encontraríamos, por ejemplo, pues el sistema de clasificación, la taxonomía de Linneo. Linneo, en ese árbol desde los sistemas evolutivos, pero él no lo plantea como evolutivo, sino fijo desde la creación, desde los organismos más sencillos a los de mayor complejidad, pues nos ha regalado ya la evolución. Es que está allí cómo van evolucionando los seres vivos, pero para Linneo todavía, consciente e inconscientemente, por inercia o lo que sea, todas las especies han sido creadas a la vez en el Génesis. Entonces, claro, hoy en día pues no podríamos considerar que eso es 100% científico, por eso yo lo sitúo en la etapa protocientífica. Es que de hecho, hasta el propio concepto de especie en biología no se plantea, y para las plantas, hasta que John Ray no escribe su libro. Entonces, claro, y es 1686, ya después de la etapa de la vida de Cervantes y de Shakespeare. Es decir, que como veis la biología, vale, será fruto de la revolución científica, pero le va a llevar. Claro que le va a llevar. Si es que no había instrumental para estudiar las realidades vitales microscópicas hasta que, bueno, pues distintos, hasta que si es un español el inventor del primer microscopio, Leeuwenhoek, o como se pronuncia, Robert Hooke, pero ya en el último tercio del siglo XVII van a empezar a estudiar pues espermatozoides, el corcho, etcétera, porque hasta finales de la época de Cervantes y de Shakespeare no va a haber ni siquiera experimentación instrumental aplicado a la biología. Es decir, que podemos establecer en esta época, después de la etapa de Cervantes y de Shakespeare, cuando ya han fallecido los dos, el comienzo de la protohistoria. El comienzo de la protohistoria, porque esto ya sí casi es científico. Si en biología tenemos instrumental, tenemos el microscopio, pues ya tenemos algo que es casi científico. Y todo lo anterior, pues lo podemos llamar prehistoria de la biología. Harvey, etc. Bueno, hemos acabado pronto, ¿verdad? Ahí falta una R. Pero bueno, vamos con la geología. Pues ya con este esquema es muy fácil. ¿Qué queremos hacer? Pues bueno, construir la historia de la geología. ¿Qué es una teoría geológica? Le preguntéis a Jesús, que está por ahí, os lo contesta rápidamente. Pero en cualquier caso, habría de alguna manera que someter el ámbito del que estamos hablando, en este caso la geología, a este mismo. Bueno, ahí cogemos cualquier libro de historia de la geología y dedica, pues, claro, un capítulo importante pues, a la aportación de Aristóteles, que aporta a todos los campos del saber. Pero claro, Aristóteles, visto desde hoy, pues lo que nos cuenta es que el enfoque para el estudio de la geología sería cuál es el origen de las montañas. Ese es su objeto de estudio. Y entiende que el origen de las montañas es cósmico, que no es interno de la Tierra, sino que es cósmico. Porque como la Tierra para él no está exactamente en el centro del sistema solar, diríamos hoy, el centro del universo,
pues está desequilibrada. Entonces, como el centro está en otro lugar, esa pesantez, diríamos esa atracción de ese centro, pues hace que la superficie continental se desplace. ¿A esto le llamaríamos científico? Pues esto hoy no parece. De hecho, la primera aproximación a lo que hoy entendemos como geología casi lo daría, por ejemplo, Steno en la época de Cervantes y de Shakespeare, más o menos un poquito después, pero animado por todo este germen, este fermento que hay en esta época de Cervantes y de Shakespeare de nueva forma de estudiar. Porque va a introducir el concepto de sedimento con el sentido geológico actual, estudiando sedimentación después de la evaporación en la orina, ¿no? Va a cambiar sobre todo, y esta es la clave, el objeto de estudio, porque va a entender que lo que tenemos que estudiar en geología, el objeto de estudio de la geología no va a ser el origen de las montañas, sino el estudio de los materiales de los que están hechas las montañas. Va a renovar, dándole una nueva dimensión al concepto de fósil, introduciendo casi pues, la idea actual de cristal mineral. Es decir, que con Steno ya sí tenemos una casi aproximación científica, protocientífica, al ámbito de lo que hoy llamamos las ciencias físicas. Y cualquier manual de historia de la geología nos dice que la primera organización científica de esto que llamamos hoy geología se debe a Lyell con un libro que se llama precisamente así, Principios de Geología, donde pues lo primero que hace es buscar dentro de esa propia ciencia, no en seres superiores que bueno, con diluvios universales, etcétera, pues van a crear los fósiles, etc., sino dentro de la geología, dentro de la ciencia geológica, respuestas científicas a los interrogantes geológicos. Con Lyell nacería la historia de la geología. Bueno, pues como veis, este sistema de organizar pues nos permite ir viendo todas las ciencias voy a dar un tirón. Claro, la química, pues los químicos nos dicen que las primeras formulaciones teoréticas importantes que podemos asumir, que ya sí son propiamente científicas, las encontramos, las primeras leyes químicas, en Lavoisier, Antoine de Lavoisier. Pues con una colección de trabajos, reuniéndolos todos, pondríamos el comienzo, son muy poquitos años, como veis, pondríamos el comienzo de la química como ciencia. Podemos poner el corte de lo que es prequímica a lo que es casi química, protoquímica, por ejemplo, en este libro de Robert Boyle, porque aunque él no fuese un químico, lo que sí nos va a aclarar es quiénes no son químicos, que son los alquimistas. Y entonces lo que nos va a decir en el químico escéptico es que un químico tiene que ser esto y no puede ser esto otro. Es decir, no puede ser un individuo que haga conjuros mágicos, bueno, va a aprender a enseñarnos a destilar alcoholes de alta graduación y colocarnos, que nos viene bien a todos de vez en cuando, pero eso no lo vamos a llamar ciencia, eso lo vamos a llamar, pues eso, alquimia, prehistoria de la química. De modo que, todo lo que queramos, hasta Boyle, vamos a llamarlo prehistoria de la química, desde Boyle hasta Lavoisier, vamos a llamarlo protohistoria de la química, y desde Lavoisier hasta nuestros días, historia de la química. Claro, ahora ya podemos hacer lo que decíamos antes, historia antigua, historia moderna, historia contemporánea, poner a Mendeleev y la tabla periódica pues como un corte temporal, bueno, lo que queramos, pero básicamente ya lo tenemos. Bueno, pues hemos hecho un rápido paso por las ciencias en la época de Cervantes, ¿verdad que sí? Hemos ido corriendo, pero ha sido bastante interesante. Muy bien, pero ¿qué ha pasado, por ejemplo, con la física? ¿Qué va a pasar con la astronomía? Que es a lo que hemos venido, ¿no? Bueno, sin prisa. Bueno, pues vamos a ver, porque estamos hablando del Renacimiento, pero de nuevo hablamos de prefijos, ¿verdad? Renacimiento quiere decir que habíamos nacido en algún momento. Renacimiento europeo. Pero ¿qué ha habido Europa antes de la época de Cervantes y de Shakespeare? Sí, Europa. Vamos a verlo. ¿Conocéis algún científico europeo, lo digo con sorna, del siglo, como veis ahí, más o menos del 200 después de Cristo? ¿Algún científico inglés, o noruego, sueco, danés, polaco, yo qué sé, alemán, francés, checo? ¿Os suena alguno? O sea que el renacimiento científico, para renacer hay que nacer. Bueno, seguimos avanzando en el tiempo. Parece que en lo que hoy llamamos Europa, pues se mantuvo en las escuelas catedralicias y demás, pues bueno, una muy abreviada síntesis del quadrivium, de los 4 matématas griegos.
pero ciertamente no se estudiaba ni completo Ptolomeo, ni se estudiaba Euclides, ni nada que se le parezca, solo faltaba. Bueno, básicamente lo que había que hacer es saber un poquito los rudimentos matemáticos para calcular la fecha de la Pascua, que era lo importante. Lo otro, pues bueno, si los números son primos o no son primos, si son amigos o no son amigos, si se llevan bien o no se llevan bien, pues bueno, pues eso, ¿qué más nos da? Es un divertimento. Y bueno, y los sacerdotes que tienen tiempo libre se pueden dedicar a ello, ¿no? Pero realmente no hay mucha ciencia en esa Edad Media. Y sigo preguntando, en el 800 después de Cristo, con Carlomagno gobernando Europa, ¿recordáis el nombre de algún científico europeo? Intenta recordar. Hay una escuela en Francia, ¿no? Todavía no. Bueno, si hay cosas hay, pero ¿algún nombre de algún científico tenéis así que os salga ya? ¿Algún científico? ¿Hay ciencia en Europa? Bueno, España sí. aquí hay, pero Europa. A los árabes lo vamos a llamar europeos, es un debate interesantísimo. ¿Cómo se va a construir Europa? Bueno, pues lo que sí hay ya es estudios generales, que luego recibirán el nombre de universidades, de nuevo asociadas a las catedrales, luego más o menos con bulas papales, pues van a ser centros, por supuesto, que están dedicados al estudio de lo importante, de la ciencia de las ciencias, de la ciencia por antonomasia, que es la teología. Claro, eso es lo que tenemos que estudiar en las universidades, solo faltaba. Entonces todo lo demás es preparatorio para la teología. Y por tanto, pues sí, va a haber facultades menores de artes, bueno, y sí, muy bien, de teología, por supuesto, de medicina, leyes, pero va a ser en esas facultades menores de artes donde en su caso se estudie el cuaternario. Porque las importantes son estas. La teología, bueno, medicina porque no necesitamos curarnos y demás, ¿no? Bueno, se van a ir creando estudios generales y después pues van a recibir el nombre de universidades. La primera, gracias a bula papal y la gestión de Alfonso X, la de Salamanca. Bien, en nuestra España. Pero vuelvo a preguntaros, ¿recordáis algún científico de esa época? ¿A Isidoro de Sevilla, el anterior? Bueno, ese no es un recopilador. Entonces tenemos que preguntarnos, porque Wikipedia nos hablaba del Renacimiento como base de todo esto que estamos diciendo. Y yo me pregunto si Renacimiento o Nacimiento. ¿Por qué? Pues porque el Renacimiento del 400 y el 500 estarán muy bien para el arte y estarán muy bien para la arquitectura. Pero el, si queremos llamarlo así, nacimiento de la ciencia o renacimiento europeo desde la perspectiva de la matemática y las primeras de las ciencias va a ser anterior. Y se va a producir gracias a nuestra península ibérica y a esa tierra de frontera de árabes y cristianos con los judíos por medio, en esas escuelas de traductores. Aquí es donde se va a adelantar el Renacimiento europeo unos cuantos siglos. Porque en esas escuelas, bueno, que van bajando a medida que va bajando lo que llamamos Reconquista, pues va a estar en Barcelona, en Tudela, Toledo, etcétera, pues vamos a encontrar cómo escolas que podemos decir, de toda Europa, vienen a esas escuelas de traductores a traducir del griego y del árabe, con la ayuda de árabes y de judíos, pues tratados clásicos de Euclides, de Ptolomeo y también de Al-Khwarizmi, por supuesto. Abelardo de Val, Carintia, Roberto de Cheste, Gerardo de Cremona, Platón de Tíbano. Abelardo de Val, Euclides. Por primera vez va a llegar el Euclides completo a Europa. Y lo va a hacer, como veis ahí, en el siglo XII, desde, llamémosle, España. Al-Khwarizmi va a entrar en Europa, Satán entrando en Europa, solo faltaba. El diablo en forma de un musulmán introduciendo un... Sí, bueno, es la época, pero va a entrar en Europa y se va a conservar del árabe traducido al latín, también en torno al siglo XII. Va a entrar Aristóteles, por supuesto. Importantísimo que entre porque va a ser la base de eso que vamos a llamar universidades medievales. Pero sobre todo, en el siglo XIII va a entrar Arquímedes. Y esto ya es otra cosa que no se conocía en Europa hasta que se traduce por Wolbeck en nuestra península ibérica. Porque Arquímedes es el primer, llamémosle, científico que va más allá de los cuatro matématas y que va a permitir que se desarrolle la que llamaríamos después cinemática y después física. Porque su tratado, o proposiciones de su tratado sobre las espirales, se van a integrar de manera casi literal en la primera jornada de las dos nuevas ciencias de Galileo. Sí, pero va a haber más. Este nacimiento medieval de la ciencia en Europa, en este caso en el Merton College en Oxford, pues nos va a permitir tener
por primera vez científicos europeos, que no son del 400 y del 500, que han nacido en ese siglo XIII, principios, bueno, también en el XIV. Thomas Bradwardine, cuyas proposiciones se van a integrar también en la obra de Galileo. Bueno, corro sobre ella. París, Nicolás d'Oresme, obispo de Lisieux, que será después, la misma idea. ¿Cómo podemos trascender de longitudes, áreas y volúmenes a la posibilidad de matematizar, de expresar matemáticamente esas otras magnitudes que necesitamos para ir más allá de la geometría, a la cinemática, espacios y tiempos? Bueno, pues esto es lo que nos van a proporcionar Oresme desde París y su escuela, y Bradwardine y su escuela desde Oxford. Y todo esto en el siglo XIV. Todavía no lo llamamos Renacimiento, pero este es el nacimiento científico de Europa. Y esto es lo que va a pasar en la Baja Edad Media. Va a nacer Europa, y sobre todo Europa va a nacer cuando deje de haber musulmanes en Sicilia y deje de haberlo en lo que hoy llamamos España. Porque las identidades, y no hace falta que os recuerde los problemas que tenemos de identidades nacionales en España, se construyen por oposición a las demás. Europa va a ser todo aquello que no sea Europa. Y va a haber unos ingredientes, por supuesto, la cristiandad, pero desde la perspectiva que nos interesa, la ciencia, que va a ser la gran aportación, no lo digo yo, ya lo dijo Ortega, la gran aportación, la física, etcétera, de Occidente a la civilización universal. Sí, y eso es lo que va a pasar, gracias, entre otras cosas, a la matemática que se va a desarrollar en la época de Cervantes y de Shakespeare. Porque si queremos hablar de Renacimiento, sería un segundo Renacimiento desde la perspectiva matemática, porque el primero es del siglo XIV. Esa revolución científica asociada a los siglos XVI y XVII, que se va a dar en todos esos campos, pero que Wikipedia olvida que se debe principalmente a la matemática, que se va a construir sobre la ciencia medieval, que a su vez va a ser posible gracias a esa revolución científica al Renacimiento. Porque esto es lo que entendemos como Renacimiento normalmente. Coger a Dioscórides, coger a Galeno, comentarlo y traducirlo. Pero el Renacimiento no es traducir a los clásicos. El Renacimiento es ir más allá, y eso es lo que va a hacer Europa. Y frente a Dioscórides, pues Mattioli nos va a proporcionar un más allá. Frente a Galeno, Vesalio nos va a proporcionar un más allá. Todo ello, como estáis viendo, en la época de Cervantes y Shakespeare. ¿Es Renacimiento o es nacimiento? Porque el Renacimiento sería recibir lo de los clásicos y traducirlo, y esto es ir más allá. Y en matemáticas sí, es coger a Euclides, pero con Euclides no vamos a ser capaces de escribir una ley física nunca. Vamos a necesitar el lenguaje del álgebra, y eso es lo que nos va a proporcionar Cardano, Tartaglia. Eso es lo que nos van a dar. ¿Qué va a suceder en la época de Cervantes y de Shakespeare? Va a suceder un poquito antes, y España y Portugal son protagonistas de ello. Y entramos ya en la astronomía. Si Ptolomeo nos ha regalado un mapa del mundo, si Ptolomeo nos ha dado una visión astronómica o cosmológica, que es la que Europa ha asumido, y nos encontramos que los mapas de Ptolomeo, es decir, que el Ptolomeo geógrafo está en el error, está equivocado, porque el mundo no es como él nos lo plantea en sus mapas, como demuestran los portugueses reconstruyendo África o construyendo África, y los españoles, castellanos si queremos verlo así, yendo a América, Ptolomeo se ha equivocado. Y si se ha equivocado en geometría, ¿no se habrá equivocado también en astronomía? Este es el punto, que no se suele contar. Juan de la Cosa ya nos lo dice claramente. Este es el Renacimiento. El Renacimiento no es coger a Ptolomeo y traducirlo. El Renacimiento es superarlo notablemente. Y esto es lo que va a hacer Europa. Ese segundo Renacimiento o el nacimiento de Europa. La ciencia se va a hacer europea y Europa se va a hacer científica. Y ese lenguaje algebraico que nos han traído los árabes lo vamos a desarrollar en Europa. Toda esa notación que no existe en la matemática griega y por tanto la que aparentemente diríamos que sería la matemática renacentista. La matemática renacentista es una matemática nueva, donde nos van a permitir expresiones como exponenciales, potencias, raíces, etc. Es de superar cálculos con ábacos a cálculos con cifras indoarábigas, que va a costar mucho introducir porque, lógicamente, son obras de Satán, porque son obras de los musulmanes contra los cuales Europa se está definiendo.
Vamos a tener sacerdotes, agustinos, o lo que sea, que popularizarán por fin que no tenemos el signo más y el menos en la época de Cervantes y de Shakespeare. La introducción de una letra para la incógnita, no una palabra que llamamos cosa. ¿Cómo vamos a escribir una ecuación si ni siquiera somos capaces de expresar la incógnita con una letra, si siempre tenemos que trabajar con medidas concretas? Todo esto nos va a proporcionar la época de Cervantes y de Shakespeare. Cardano, Tartaglia, Ferrari y Vieta. El concepto de especie, que todos asumimos que es un concepto vegetal, nos lo va a proporcionar Vieta con su logística especiosa o espaciosa, con especies. Lo que hoy llamamos teoría de magnitudes, la posibilidad de escribir ecuaciones que relacionen cantidades de magnitudes, nos lo va a dar Vieta y nos lo va a mejorar Descartes. De tal manera que, terminada la época de Cervantes y de Shakespeare, Descartes en su geometría nos va a regalar por primera vez un libro que podemos entender hoy. Toda la simbología es la misma, las raíces cuadradas, las sumas. Solo va a cambiar el símbolo de igualdad, que en vez de ser dos líneas paralelas, va a ser, no sé si está en esta página, una especie de 8 sin terminar. Pero quitando eso, por fin, por primera vez, tenemos un libro con el lenguaje que decía Galileo en 1623 que hacía falta. Pero el lenguaje de verdad, no el de círculos, rectángulos y cuadrados, sino el lenguaje del álgebra. Ya lo tenemos gracias a la época de Cervantes y de Shakespeare. Y entonces podemos entrar en el campo para el que hemos venido, la física, que es cualquier reflexión de filosofía de la ciencia o de historia de la ciencia, empieza siempre con la física. A la física le faltan siglos posteriores a la matemática. Pero bueno, el esquema sería el mismo. ¿Qué objeto estamos historiando? Pues la física. Básicamente, cuando tenemos la primera teoría física, cuando tengamos la primera teoría física, la física será una ciencia. Bueno, pues eso todos sabéis que va a estar en los principios de Newton. No va a ser física la cinemática de Galileo, la cinemática terrestre. No hay leyes en las que se relacionen cantidades de magnitudes distintas. La magnitud masa no existe, la magnitud fuerza no existe. Solo existe cinemática terrestre. Todavía no hay una teoría física en Galileo. La primera teoría física la vamos a tener en Newton. Newton, que va a escribir como escribió el primer autor de la primera teoría matemática, Euclides. Va a escribir igual. Va a empezar con un capítulo que va a llamar de definiciones, que en realidad no va a poder definir nada, porque definir que masa es cantidad de materia o cantidad de materia en masa es no decir nada, es que existe la masa, o que existe la fuerza, o que existe el espacio, que existe. Son peticiones de permiso, son la caracterización de los conceptos primarios indefinidos e indefinibles de la primera teoría física. Y cuando, como Euclides, plantee los conceptos indefinidos que va a manejar su teoría, espacio absoluto, eterno, etcétera, el espacio relativo, pues va a enunciar, como Euclides, los axiomas o leyes del movimiento. La primera ley, principio de inercia; la segunda ley, la primera ley relacional, la primera ley de la historia de la ciencia, donde se relacionan cantidades de magnitudes distintas. No busquéis fuerza igual a masa por aceleración, con la constante dinámica entre medio, porque si Galileo no tenía el álgebra a su disposición, aunque Newton sí tenía la posibilidad de escribir ecuaciones, seguirá escribiendo como Euclides, retóricamente. El cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta en que se imprime esa fuerza. Vale, no está expresado con esas herramientas del álgebra y del análisis que él mismo ha proporcionado, sino con el lenguaje de Euclides. Pero tenemos formulada la primera teoría física. ¿Cuándo nace la física como ciencia? Con Newton. Es verdad que la ley fundamental de la dinámica va a escribirla por primera vez, más o menos como la entendemos hoy, unas cuantas décadas después, Euler. Y va a ser expresada, bueno, con la descomposición en las tres direcciones espaciales: la componente X, la componente Y y la componente Z. Fuerza era igual a masa por aceleración, mandáis este dividiendo para allá, en la componente X, la Y y la Z. La primera vez que se expresa la ley fundamental de la dinámica, como la entendemos, no vectorialmente, pero sí atendiendo a las tres direcciones espaciales.
Y aunque es la misma ley que Newton ha expresado retóricamente, Euler va a titular su trabajo Descubrimiento de un nuevo principio de la mecánica. No hay ningún nuevo principio. Es la ley fundamental de la dinámica, lo que es una expresión nueva de la ley fundamental de la dinámica. La física como ciencia, la primera teoría física, estaría en la dinámica del punto material. Bueno, podemos hacer un análisis más pormenorizado, pero voy a saltar de todo esto para llegar a lo que creo que os interesa. La astronomía, porque no os vais a librar de que yo someta al mismo esquema a la astronomía. Vamos con ello. No voy a escribir una historia de astronomía, que de eso sabéis mucho más que eso. Voy a provocar un poquito y hacer por lo que os he dicho, ¿no? Bueno, pues vamos a determinar el objeto histórico. Platón nos da una primera caracterización de qué sería la astronomía, ¿no? Damos a esta materia el nombre de astronomía. El verdadero astrónomo tiene necesidad de una gran ciencia, entendiendo que no es el hombre que hace astronomía a la manera de Hesíodo y de todos sus semejantes, es decir, observando las puestas y las salidas de los astros, sino que es el hombre que ha observado 7 de las 8 revoluciones celestes, describiendo cada una de las 7 su círculo, de una manera que ningún hombre estaría en condiciones de comprender fácilmente, a menos que hubiera recibido unos dones excepcionales. Aquí ya vamos viendo un poquito a qué se le está llamando astronomía, ¿no? Claro, etimológicamente ya lo sabéis perfectamente, la ley de las estrellas. Vale. Pero si le preguntamos a Wikipedia, veis que me gusta provocaros, ¿qué es esto de la astronomía? Pues nos da esta definición, que bueno, no está tan mal, ¿no? Es la ciencia que se ocupa del estudio de los cuerpos celestes, sus movimientos, los fenómenos ligados a ellos, su registro y la investigación de su origen a partir de la información que llega de ellos a través de las radiaciones electromagnéticas o de cualquier otro medio. Entonces podemos precisar un poquito más el objeto historiable, claro. El objeto historiable no es la astronomía, ya lo tenéis claro. El objeto historiable es la astronomía como ciencia. ¿Eso está...? Bueno, entonces parece claro que si queremos historiar, pues tenemos que ver un objeto de estudio que se caracteriza por 2 cosas. Primero, por la observación, que se puede hacer directamente o utilizando instrumentos, y luego por hacer un estudio matemático de lo observado. Y ese estudio matemático se hace con herramientas matemáticas, claro. Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar? Bueno, pues podemos utilizar las herramientas que proporciona la geometría, la aritmética o la trigonometría. Es decir, determinar la posición de los objetos celestes en cada instante, digamos, estático. Bueno, pues con magnitudes como longitud, área, ángulo y tomar medidas, ¿no? Pero claro, si las herramientas que tenemos son las que nos proporciona la cinemática, ya podemos ir un poquito más allá, porque ya podemos hacer o utilizar lo que nos proporciona la cinemática, que es estudiar cómo son, es decir, cómo se describen los fenómenos. Y la cinemática nos proporciona 2 magnitudes nuevas, que son tiempo y velocidad, que la geometría no nos podía proporcionar todavía. Pero claro, es que Newton nos ha regalado la dinámica. Y con la dinámica viene la posibilidad de estudiar por qué, a qué se deben, cuál es la causa de los movimientos. Porque tenemos 2 magnitudes nuevas, masa y fuerza. Pues con esta determinación podemos hacer un estudio más completo, porque claro, si analizamos la historia, lo que normalmente se llama historia de la astronomía, pues empezaríamos, digamos, con Platón, y esa orden, bueno, las comillas no son precisas, no las he inventado yo, claro, pero básicamente lo que vino a decir Platón a sus discípulos es concebir una representación geométrica, es decir, geométrica y nada más, de los movimientos del Sol, de la Luna y de los planetas con 2 condiciones. Los movimientos tienen que ser circulares, y yo pregunto, ¿y por qué? Y segundo, la Tierra tiene que estar en el centro del universo, y yo pregunto, ¿y por qué? ¿Es científica la producción científica que surja de estos postulados? Yo creo que todavía no. No me voy a enrollar sobre ciclos, epiciclos, que sabéis mucho más que yo, de excéntricas y demás. Los discípulos se ponen a trabajar y proporcionan distintos módulos. Y ese mandato platónico pues se culminará con el Almagesto o la sintaxis de Claudio Ptolomeo, escrito también y traducido, como os he enseñado antes, en nuestra península ibérica, escrito en 13 libros, exactamente igual que los elementos de Euclides. Lo único que pasa es que no está organizado axiomático-deductivamente, es más bien un saber, una recopilación enciclopédica. Y sobre todo tiene una peculiaridad. Cuando nos ponemos a ver cómo son los movimientos que seguirían los planetas de acuerdo con esos modelos, pues los planetas harían pues esto que estáis viendo aquí.
obviamente ningún planeta iba a estar después de 3 días donde se supone que tenía que estar. Es decir, que el sistema geocéntrico de epiciclos no diríamos hoy que es científico. Estaría en una etapa, todo esto que estamos viendo, previa. Así que vamos a dar un salto en el tiempo, porque os estáis temiendo que os cuente la historia de la astronomía, y eso lo contéis vosotros, que sois los que sabéis. Yo eso no lo cuento, yo cuento otras cosas. Y el salto en el tiempo es esta anécdota que nos han recordado muchas veces, ese encuentro de Laplace con Napoleón. Laplace le ha regalado a Napoleón, no se sabe muy bien si el sistema del mundo, 1795, o el primer libro de la mecánica celeste, 1805 más o menos. Pero da igual. Lo que sí sabemos es que Napoleón, que es un hombre muy culto, como todos los militares franceses, pues hasta encontraba tiempo para leerse. Se leyó, entiendo, que el sistema del mundo, que tiene menos ecuaciones, y dijo, a ver, venga, venga usted para acá, señor Laplace. Mire, señor, a usted ha escrito un libro extraordinario sobre el sistema del universo. Pero vamos a ver, es el primer libro que me leo en el que no se menciona al creador ni una sola vez. Y se dice que dijo, señor, es que esa es una hipótesis que por primera vez no se ha necesitado en mi libro. ¿Qué estamos diciendo? Que hasta, sea cual sea esos dos libros, hasta Laplace, ¿hacía falta la variable Dios para explicar lo que hoy llamamos astronomía? Compañeros de la agrupación, me parece que esta anécdota nos está regalando el hito historiográfico que permite decir cuándo ha nacido la astronomía como ciencia. Si hasta Laplace hace falta una variable no científica, un elemento no científico para explicar los movimientos de los planetas, hasta Laplace no podemos decir que exista astronomía. Existirá casi astronomía. Pero los que estáis aquí estáis diciendo, pero blasfemia. No porque no se utilice Dios, sino porque me estoy olvidando de Newton. Pero si acabas de decir que la física nace con Newton, porque en su primer libro construye la dinámica, pero si en el tercero construye la teoría de la gravitación universal. Sí, claro que sí. Nos regala, retóricamente también, la ley de la gravitación universal, poquito a poco, para no liarse. Los planetas circunjovianos, etcétera. Bueno, vamos en castellano, venga. Bueno, es pequeño, porque si a estas alturas. Bueno, básicamente, que la fuerza porque la Luna retenida en su órbita tiende hacia la Tierra y es inversamente proporcional al cuadrado. Sí, aunque sea retórico, está la ley de la gravitación universal. ¿Pero por qué? Desde mi perspectiva, no se puede considerar 100% científico. Pues porque Newton era calvinista. Era muy religioso, pero era calvinista. Entonces no concebía que Dios, después del sexto día, se echase a descansar y que dejase que las cosas sucedieran y evolucionaran ellas solas. No, un calvinista tiene a Dios actuando todos los días y en todo momento. Y no lo digo yo, lo dice él. Este ser que gobierna todas las cosas, el universal ruler, God, la deidad, etc. Y como no le funcionan bien las situaciones, pues tiene a los querubines, en fin, a figuras, digamos, religiosas por allí, supranaturales, reorganizando los planetas que las ecuaciones todavía no pueden hacer. ¿Cómo vamos a decir, y me duele decirlo, que la astronomía es científica, propiamente 100% científica, si necesitan todavía de un elemento no propiamente científico? La teoría de la gravitación de Newton no lo es todavía. Claro, por supuesto que es casi científico lo que dice Newton, y por supuesto antes, y como todos sabemos que se apoyan hombros de gigante, pues todo lo científico en lo que se apoye Newton, pues cómo no lo vamos a considerar científico, pero hay que poner un prefijo: protoastronomía. Todo esto pertenecería a una fase, sí, de naturaleza científica, pero todavía protocientífica, protoastronomía. Por supuesto, la utilización del telescopio pues es un salto cualitativo, y por supuesto, pues de Revolutionibus pues es un hito en la historia. Bueno, pues entonces podemos organizar igual la evolución histórica de la astronomía. Historia de la astronomía: la etapa de estudio matemático de los astros y sus movimientos desde que la mecánica celeste hace innecesaria la hipótesis de Dios hasta el presente. Protohistoria: la etapa de estudio de los astros y sus movimientos con las herramientas de la geometría y la cinemática. Prehistoria: la etapa de observación y tratamiento precientífico de los astros y sus movimientos. Bueno, esto es una propuesta, como
tantas otras, pero venir a deciros a vosotros cómo tenéis que organizar vuestra ciencia, pues es una osadía por mi parte. Y yo no he venido a eso, he venido simplemente a proporcionar un marco que permita que nuestros ciudadanos puedan, en una hora más o menos, tener un panorama general de todas las ciencias. Bueno, sé que queréis que esté hablando una hora más, pero os estarán esperando en casa probablemente, tendréis que ir a hacer la cena y tenéis que descansar. Así que vamos a ir terminando. Consideraciones finales. Las ciencias en la época de Cervantes y de Shakespeare. Sí, Nicolás Copérnico en 1543 lamentablemente fallece, pero nos regala esta obra maestra de revolución. La época de Cervantes y de Shakespeare nos ha regalado, no por ellos, sino por lo que va sucediendo, pues por primera vez instrumentación y experimentación en y para la ciencia. Nos ha regalado la idea de que sin matemáticas no vamos a poder tener ciencias de verdad en el sentido clásico. Nos ha regalado lo que vamos desde entonces, con ajustes por supuesto, a llamar el método científico, el método de y en la ciencia. En la época de Cervantes y de Shakespeare se van a establecer las bases que van a permitir pasar de la prehistoria a la protohistoria de la química. De la prehistoria a la protohistoria de la biología. Va a nacer de la protohistoria a la historia de la física. Sí, la ciencia en la segunda parte del Quijote era muy poco científica. ¿Qué estaba pasando en nuestra España para que un hombre culto no fuera consciente de lo que se estaba haciendo en su época? Bueno, no sé si echarle la culpa a nuestros monarcas, pero es que en nuestra época, con estos monarcas, teníamos figuras de talla mundial, que no solemos conocer ni recordar ninguno. Nicolás Monardes consiguió que su historia medicinal, escrita en época de Cervantes y de Shakespeare, fuera obra de referencia, se reimprimiera un montón de veces y sus remedios se siguieran utilizando hasta en el siglo XX. Pero no lo recordamos, ¿verdad que no? No recordamos normalmente lo que decía von Humboldt en su Cosmos sobre José Acosta y su Historia Natural y Moral, escrita en la época de Cervantes y de Shakespeare, cuando era la referencia mundial. Pero claro, nos da la clave. El fundamento de lo que hoy se llama física del globo. Prescindiendo de las consideraciones matemáticas, ¡ay! Ese es nuestro problema. Se haya contenido en la obra del jesuita José Acosta. Sí, de esto no nos acordamos. Estábamos haciendo la mejor ciencia que se hacía en esa época, pero no la ciencia que se tenía que haber hecho en esa época para ser recordada, que es la que estaban haciendo pues Galileo, después Newton, etc. Y todos los algebristas que os estábamos contando. ¿Y nuestro siglo de oro cuál es? El de Cervantes, el de Lope de Vega, el de Quevedo, el de Velázquez o el de Calderón. Hace un momento comentaba que estábamos conmemorando el bicentenario de un fracaso, el Museo del Prado. La gente lo está conmemorando con alegría, yo con enorme tristeza, porque tenía que haber sido un gabinete de historia natural y no un museo de cuadros. Pero no me he atrevido a escribir sobre eso porque no quiero que me la piden, claro. Entonces, no es para tanto, ¿eh? Bueno, es una relación en España, una España que estamos viendo casi que siglos. Sí, nuestra época de Cervantes y Shakespeare fue gloriosa y el tiempo que siguió, y tuvimos nuestro siglo de oro, pero no fue científico. Así que queda tiempo y tema para otras conferencias, porque hoy y ahora ya tengo que decir lo que se dice en estos momentos. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Muchas gracias. Una pregunta muy buena. En cuanto a la economía, ¿estamos en la pre-economía, la protoeconomía o nunca llegará a ser una ciencia? Yo creo que todos los campos del saber tienen unos criterios de cientificidad propios. Yo no he dicho, por supuesto no se me ocurría decir que la teoría de la evolución es una teoría matemática. Los criterios de cientificidad en biología son distintos a los de física, los que hay en física, por ejemplo. Pero en cualquier caso, la economía como conjunto es muy amplio. Habrá campos más matematizados y más cientificados, ¿no? Y otros pues menos, ¿no?
Lo que sí nos dicen todos los que saben es que los economistas son muy buenos para decirnos al día siguiente lo que ha pasado el día anterior. Entonces no existe, parece, capacidad predictiva. Bueno, hablaban de Vox hace un momento. Algunas de las predicciones de Marx parece que se daban, ¿no? Es decir, que el sistema capitalista va a ir encadenando crisis desde esa perspectiva, suponiendo que eso sea cierto, porque yo no me lo he leído, no he tenido tiempo. Pues si tiene capacidad predictiva, un ámbito del saber, pues ya tiene un ingrediente que lo convierte en científico. En economía hay predictividad, porque en física, yo suelto esto y eso es lo que va a pasar. En química yo mezclo esta y me va a salir. Entonces, es posible no contar lo que ha pasado, sino lo que va a pasar. Es posible organizar en algunos campos del saber con este esquema, por ejemplo. ¿En qué momento esto ya consideramos que es científico y por qué consideramos que esta etapa es protocientífica y por qué esta otra era precientífica y por qué? Lo que yo propongo con este modelo es que se utilice, como le digo a mis compañeros, que la pedagogía es una ciencia, ¿desde cuándo y por qué? Y cuéntame qué etapas anteriores ha habido, porque en las cuevas de Altamira había enseñanza de unos padres a unos hijos o lo que fuese, pero nadie diría que eso es pedagogía. Se mezclaban pigmentos para hacer pinturas, pero eso podría decir que eso es química, y otras muchas. Se hacían registros de cantidades numéricas, pero nadie diría que son matemáticas. ¿En qué momento la economía, la pedagogía es científica? Un criterio de cientificidad. Si se establece un criterio de cientificidad y la comunidad científica lo admite, pues podemos organizar la historia de la economía ya considerando que es científica, o de ese campo, o de esa parte de la economía, o de la psicología. Cualquier campo. Te iba a hacer la misma pregunta, yo soy economista. No, pero estaba meditando en general sobre las ciencias sociales y ya nombrar las dos. Estamos en la prehistoria porque son ciencias que se han despegado de la ética a principios del siglo XX. Y dentro de la economía, por ejemplo, en la teoría del dinero, sí que hay modelos matemáticos que más o menos lo clavan. Yo creo que el problema de las otras es que las hipótesis fallan porque todo se basa en modelos que de Marx y tal cual, pero creo que en cuanto haya capacidad de cálculo se puede. Lo que pasa es que ahí las variables son mucho más impresionantes que en otros. Claro. Yo no estoy de acuerdo, porque es que en la economía, hay muchas personas y las personas no siempre somos racionales. Bueno, pero se puede... No, es que es un debate Entonces, están las previsiones cumplidas, estamos de acuerdo. Si estáis diciendo lo mismo, sí. En física, la realidad física es muy compleja. Y lo que han venido haciendo los físicos es, digamos, utilizar una pequeña parte. Y vamos a estudiar, cuando se tira este objeto, en física, digamos en mecánica, solo se estudia la velocidad de caída, etc. Pero no se estudia cómo se está calentando con el rozamiento con el aire, ni cómo se disipa energía, no se está estudiando, si se hace desde la mecánica. Es decir, que se utilizan objetos ideales, como el punto material, que no existe, por supuesto, y se estudia una pequeña parte de esa realidad física. Imaginad la realidad de las personas. ¿Cómo se la física cuántica? En el fondo tú has llegado a un modelo de probabilidad. La física cuántica ha terminado la física en un modelo de probabilidad. La economía tiende a pasar lo mismo, ¿no? Porque las variables son tan inmensas y al final es todo probabilidad. Yo creo que al final va por ahí el tema y estamos en la prehistoria. Obviamente sí, está lejos. Habrás oído hablar de la neuroeconomía. Que entonces en la neuroeconomía te están metiendo psicología, están metiendo neurología, están porque hay una cosa que se llama en economía que es las predicciones autocumplidas. Es igual que en cuántica, cuando dices el observador cuando interviene en la observación, interviene en... No, estamos debatiendo una cosa. Estaba diciendo lo contrario, claro. Pero estamos debatiendo que, por ejemplo, dices que cuando un observador en un fenómeno cuántico interviene, automáticamente no vale para nada, porque interviene y entonces modifica el experimento. Entonces solamente puedes hablar probabilidad. Pues aquí pasa lo mismo. En el momento tú dices, no puedes hacer predicción porque en el momento que interviene una persona, un político y tal, digamos que se produce una intervención que cambia todo, con lo cual solamente puedes hablar en términos de probabilidad. Bien, de acuerdo, pues creo entonces que es más complicado. Claro, por eso hacer una ley cuando creo que las ciencias probabilidades. sociales Claro. son tan complejas como la cuántica, con lo cual al final tienes que hablar en probabilidad.
Esta clasificación que nos haces sería ciencia, o podría llegar a serlo, cuando si algo está en la fase de pro, cualquier cosa que no dependa del comportamiento de los humanos. La economía depende del comportamiento de muchos humanos, de colectividades enteras. Por tanto, nunca va a ser ciencia. De vuestro bachillerato, que yo creo que habéis estudiado muchos de los aquí presentes, recordé la distinción entre doxa y episteme. Doxa es lo opinable, episteme aquello que es susceptible de conocimiento cierto. Y los griegos ya nos decían que solo la matemática es susceptible de ciencia, porque no es opinable, es conocimiento cierto. Entonces, un criterio de cientificidad es que no entre la opinión. Es que si esto es opinable, a mí me parece esto, me parece lo otro, que es lo que pasa en economía. Un premio Nobel para salir de la crisis dice esto, otro premio Nobel dice lo contrario. Pero es que ha habido casos de años que han dado el premio Nobel a dos que han dicho justo lo contrario, claro. El caso de la jurisprudencia, que el Tribunal Supremo diciendo la mitad una cosa y la otra mitad la contraria. Vaya ciencia, ¿no? Pero para eso se crearon las ciencias sociales o las ciencias humanas, ¿no? Que intentaban sacar fuera de lo que es el método científico tradicional, que también es una forma, un punto de vista muy concreto y que nace en Occidente, ¿no? Y que también tiene un componente un poco etnocéntrico, se podría decir. Pues nace también las ciencias sociales un poco para enfrentarse a esa ciencia pura, ¿no? O por lo menos para darle una legitimidad, ¿no? Sí, yo he dado un enfoque absolutamente eurocéntrico. Yo he dicho que las ciencias actuales nacen con Europa, y que Europa es la ciencia y la ciencia es Europa. Y que el modelo que hemos exportado pues tiene mucho éxito y que esto parte ahora. Pero la física se ha salido de ese paradigma, porque con la cuántica se ha salido totalmente de ese paradigma. Bueno, vamos a ver, la ciencia va evolucionando. Pretender dar un marco que se no, me refiero que se aproxima más a las ciencias sociales. No, porque estás hablando de probabilidades. Claro, que no tiene nada que ver. La cuántica con la economía no tiene nada que ver. Por eso está así muy superior. Hablando de probabilidades, claro, de probabilidad de que colapse la función de onda o que no colapse. Por ejemplo, a lo mejor muy gordo. Claro. Donde intervenga el ser humano, no hay ciencia. Encontrar a la partícula, a la onda, así o así. En cambio, en economía hablas de probabilidades de comportamientos de masa humana, de comportamientos de compra-venta, de decisiones humanas. Tú cuando hablas de cuántica no hablas de la decisión que va a tomar el electrón, sino de observarle. Claro. Y el electrón no va a tomar una decisión, tú le vas a observar y le vas a pillar así o así, a la electrón, a la onda. Pero en cambio, en economía, lo que intervienen en el futuro de la economía son decisiones que toman clientes, vendedores, compradores. Bueno, eso no está exento de encontrar patrones. Ya veremos. No, perdona, ya lo están haciendo. Las últimas crisis las han provocado ordenadores. Volviendo a la pregunta que hacía, aparte del eurocentrismo, que está claro y lo he planteado como tal. Esto es un enfoque eurocéntrico que hemos exportado al mundo. Eso para mí es evidente. Existe el tema, como muy bien has dicho, de lo que se habría de llamar ciencias sociales. Hemos visto, creo haberos convencido de que la biología no es científica hasta el siglo XIX y la geología, pues normal. Entonces no pasa nada porque otros campos del saber, a lo que les estamos llamando ciencias, optimistamente estén en una etapa pues, que le queden un siglo o 2 siglos. Sí, yo lo que he querido decir nada más que eso. Si la biología o la geología hasta tan tarde no lo han conseguido, ¿qué va a pasar con otros campos que nunca se han llamado ciencias? Quizá el error es en llamarlos apresuradamente ciencias. He puesto el caso ya paradigmático de las ciencias teológicas, ¿no? Llamarle ciencias. Las ciencias teológicas. Sí, a mí también me ha... Que suena raro, ¿eh? Eso lo he dicho, ¿no? Que yo puedo ser creyente, pero no le llamaría a eso ciencia. ¿Vale? Fe o lo que sea. Entonces, volviendo a eso, sí. Nos hemos apresurado quizá llamándole ciencia, pero no pasa nada. Que se pongan a trabajar para convertir ese campo en científico. Tenemos el campo de la historia. En la historia es una ciencia. Sí. Bueno, pues ¿en qué fase estamos? Porque también hay mucho opinable. Por ejemplo, nuestra guerra civil. Pues no se opina sobre nuestra guerra civil, quién es lo bueno, quién es lo malo, quién es lo malo. Entonces, es una ciencia cuando todo es opinable, cuando se basa en la memoria que es selectiva. En fin. Yo que quería hacer un solo comentario, no sé si por favor, para
lo que han comentado los compañeros y compañeras de la aproximación a determinadas ciencias, entre comillas, como las sociales y economía, existen, bueno, pues están intentando aproximar a través de lo que llaman sistemas complejos, como el Instituto de Santa Fe, es decir, pequeñas reglas de comportamiento cuando se aplican a multitud de elementos, ya sean hormigas, seres humanos, tienen comportamientos emergentes que no los puedes predecir en una ley tal y como la entendemos en la ciencia o el método científico. Es decir, oye, ¿cómo va a comportarse esto? Pues no sé, hay 100.000 interacciones y dependiendo de cómo surjan esas interacciones, lo mismo salen para allá, que salen para allá, que salen para otro lado. Entonces hay gente que está trabajando en esas cosas y no sé si eso se puede considerar ciencia o no, como tal y como lo has planteado. Claro, el problema es que podemos llamar alto a todo el que mide más de unos 60, por ejemplo. Podemos llamar ciencia a todo campo del saber, pero tenemos un lío, porque no nos lo vamos a entender. Pongamos la media de altura de los españoles, cuando hacían la mili, pues era, lo que sea, unos 76, por los que estén por encima son altos y los que estén por debajo pues son bajos. Pero si a todos lo llamamos alto, a todos lo llamamos guapos y a todos los llamamos, pues tenemos un problema, que no nos entendemos. Si a todos lo llamamos ciencia, esto mismo no hay que llamarle a todo ciencia, porque si no esto es un lío. Y si le queremos llamar ciencia, pues yo sugiero que, bueno, que poquito a poco vayan construyéndolo como científico con los criterios de cientificidad propios de cada disciplina. Tiene razón. Buen final. Bueno, pues, si no hay más propuestas, le damos las gracias a... No puede decaer, CDB no puede decaer. Voy a juntar a los dos para que hagáis un debate. Sería, digamos, como que la tabla periódica sería el comienzo de la edad. A